Muchas bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan. ¿Cuán diferente es este Evangelio del resto de los Evangelios? Saben que hay 4 Evangelios. Sin embargo, hay 3 que han sido llamados sinópticos. Y el cuarto ha sido llamado Evangelio de Juan. ¿Cuán diferentes son? ¿Qué tiene de único el Evangelio de Juan? Vamos a ver algunos videos para estudiar el Evangelio de Juan y lo vamos a dividir en lo siguiente. Vamos a ver la primera parte, que es una introducción, donde vamos a ver los datos del Evangelio que son únicos y lo distingue de los demás. Después, en otro video, vamos a ver cuál es el contexto general del Evangelio de Juan. O sea, vamos a estar respondiendo 4 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Y cuándo lo escribió? En una tercera parte vamos a estudiar el propósito del libro. O sea, explicar el propósito de cada milagro y contrastarlo con el propósito del Evangelio de Juan en general. En una cuarta parte vamos a ver la alta cristología que tiene este Evangelio. O sea, explicar cómo este Evangelio presenta la divinidad de Cristo desde el mismo primer verso. En una quinta parte vamos a ver un bosquejo general del libro. O sea, vamos a ir por las diferentes secciones de este Evangelio. Y en una última parte, conclusivamente, vamos a ver el mensaje evangelístico que tiene este Evangelio. Algunas de la bibliografía que vamos a usar. Por supuesto, primeramente la Biblia en cualquier versión. Pero tenemos este libro, Panorama del Nuevo Testamento, de Paul Benware, que lo recomiendo, muy bueno. También vamos a usar un comentario conciso de la Biblia Holman, un libro de Thomas D. Lee, el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje. Y también vamos a ver de Juan Crisóstomo homilías sobre el Evangelio según San Juan. Esta es alguna de las literaturas que vamos a estar usando para estudiar el Evangelio de Juan, y este es el bosquejo que le traemos. El Evangelio de Juan. ¿Por qué es tan diferente el Evangelio de Juan? Estos primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, han sido llamados sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Sinóptico quiere decir que narran casi los mismos eventos y lo hacen de una forma cronológica. No así el Evangelio de Juan, donde hay una ausencia de muchos relatos que aparecen en los sinópticos, como el nacimiento de Jesús y las parábolas. No hay en el Evangelio de Juan un relato de la natividad, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Hay muchos relatos que van a ver en los sinópticos, en estos 3 primeros, que no aparecen en el Evangelio de Juan. Y, sobre todas las cosas, no hay parábolas en el Evangelio de Juan. No vas a encontrar tampoco el Sermón del Monte. Encontramos una declaración de Jesús de sí mismo como el Mesías prometido. En este Evangelio es el único donde Jesús dice de sí mismo que Él es el Mesías. Lo encontramos en el capítulo 4, donde habla con la samaritana. Ella le dice, sabemos que el Mesías ha de venir, y Él le dice, este es quien habla contigo. También Juan hace uso de vocablos señales en lugar de milagros. ¿Por qué Juan usa señales y no usa la palabra milagros? Porque estos hechos potentosos que Jesús hacía, Juan los señala hacia las profecías del Antiguo Testamento, diciéndonos, este es el que había de venir. Son señales, nos está señalando que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento están en Jesús. Por eso constantemente usa la palabra señal. Nosotros no podemos ver la Biblia centrada en el hombre, sino centrada en Él, en Jesucristo. No podemos leer detrás de cada página de la Biblia que todo se trata de nosotros. Se trata de Él. Y el Evangelio de Juan lo hace de una manera maravillosa. Juan nos va narrando que todo esto sucedió para que creyeran. De hecho, es el propósito del libro. Cada señal tenía un propósito, y el propósito apuntaba a Cristo, no al hombre. Cada señal decía, este es el que está profetizado en las Escrituras. Este es el que había de venir. Y también sitúa el ministerio de Jesús en Judea y le atribuye un tiempo un tanto más largo que los demás evangelios. Los demás evangelios
narran el ministerio de Jesús en 3 años. Juan lo sitúa más en Judea y le da un periodo de medio año más. O sea, para el Evangelio de Juan, cuando lo leemos, el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años y medio. Y no solo esto, hay un hecho narrado en el Evangelio de Juan muy interesante, que es la mujer adúltera. Estos versos que aparecen del capítulo 7, el último del capítulo 7 y los primeros del capítulo 8, no aparecen en los textos del griego. Thomas Dee dice: es posible ciertamente que la sustancia del relato represente un incidente auténtico en la vida de Jesús. Sin embargo, la probabilidad de que Juan la incluyera en su evangelio es remota. Es muy probable que este incidente que narra Juan en su evangelio no haya sido escrito originalmente por él. O sea que no se encuentra en los manuscritos griegos. ¿Qué otras cosas diferencian al evangelio de Juan de los sinópticos? Bueno, en primer lugar, su enfoque teológico. El evangelio de Juan tiene una teología alta, más cristocéntrica. Presenta la divinidad de Jesús desde el mismo primer verso. La deidad de Cristo es su gran tema, mientras que los otros evangelios se acercan más a su humanidad. El evangelio de Juan tiene una alta cristología. Va presentando a Jesús como divino desde su primer verso, que se parece mucho a el verso 1 de Génesis, del capítulo 1. O sea, Juan en su evangelio presenta a Cristo como el Dios encarnado, aunque no aparece el relato del nacimiento. También su contenido. Juan no menciona ninguna parábola, tampoco narra el nacimiento de Jesús ni el famoso Sermón del Monte. Sin embargo, narra el encuentro con Nicodemo y con la samaritana. Hay una ausencia total de parábolas en el Evangelio de Juan. Hay muchos hechos narrados en los sinópticos que no aparecen en el Evangelio de Juan. Sin embargo, hay otros que Juan narra que no aparecen en los sinópticos. Otra característica distintiva es el estilo literario de la narrativa. Juan hace uso de símbolos en su narrativa, mientras los sinópticos son más históricos. Juan hace uso de símbolos en su evangelio, no así encontramos esto en los sinópticos. Los sinópticos narran más historia de la vida de Cristo y el evangelio de Juan tiene una carga doctrinal mucho mayor. Además de esto, aparece en el evangelio de Juan los gran yo soy. Aquí aparecen las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo que implican su deidad, usando el vocablo yo soy. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, esta primera parte del estudio del Evangelio de Juan. Una introducción breve sobre este Evangelio y cuán diferente es de los sinópticos. Le invitamos a un próximo video, a la segunda parte, donde vamos a ver cuál es el contexto donde se escribió el Evangelio de Juan. O sea, quién lo escribió, a quién, cuándo lo escribió. Muchas bendiciones.